bienvenida al jefe de gobierno de la Ciudad de México, doctor Martí Batres Guadarrama, así como también a las autoridades que le acompañan. Invitamos a todos, sean tan amables de tomar asiento. Gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a este plantel Felipe Carrillo Puerto. El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, gobierno con acento social, les da la más cordial bienvenida a este evento. Anuncio del convenio del pase reglamentado a los estudiantes del IEMS a la Universidad Rosario Castellanos. Es por ello que hoy nos distinguen con su presencia y damos cordial bienvenida al maestro Juan Gerardo López Hernández, secretario de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. Saludamos la presencia de la doctora Ofelia Angulo Guerrero, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Nos acompaña la maestra Silvia Jurado Cuellar, directora general del Instituto de Educación Media Superior, IEMS. Damos la bienvenida a la doctora Almazóchitl Herrera Márquez, directora general de la Universidad Rosario Castellanos. Saludamos la presencia del licenciado Javier Chávez Lozano, coordinador del plantel Iztacalco, Felipe Carrillo Puerto. Se encuentra con nosotros el arquitecto Antonio García Rodríguez, director de Asuntos Académicos del Instituto de Educación Media Superior, IEMS. Damos la bienvenida a Suri Paola Cano González, estudiante del sistema escolarizado del plantel Iztacalco Felipe Carrillo Puerto del IEMS. Así como también saludamos a Francisco Daniel Martínez, estudiante del sistema semiescolarizado del plantel Iztacalco Felipe Carrillo Puerto del IEMS. Preside este evento el jefe de gobierno de la Ciudad de México, doctor Martí Batres Guadarrama. Del mismo modo, agradecemos contar con la presencia de todas las personas que nos acompañan, dando la más especial bienvenida a personal docente, directores de área y coordinadores del IEMS. Saludamos con mucho gusto a las y los estudiantes que nos acompañan. Procedemos a dar inicio con las palabras de bienvenida a cargo de la directora general del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, maestra Silvia Estela Jurado Cuellar. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Es un día de festejar, es un día de dar gracias por los mensajes que hoy nos viene a expresar el jefe de gobierno. Primero que nada, quiero agradecerle que a pesar de su apretadísima agenda, él esté conociendo nuestros planteles y quiera verlos de frente y quiera hablarles directamente a los alumnos del IEMS. Muchas gracias, doctor Batres, por esas atenciones con el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Muy amable. Quiero darle la bienvenida también a Ofelia Angulo Guerrero, secretaria de Educación, a Almazóchitl Herrera, la directora general de la Universidad Rosario Castellanos, por supuesto que el maestro Gerardo López Hernández, secretario de Inclusión y Bienestar de la Ciudad de México, y por supuesto a Antonio García Rodríguez, amigo nuestro, director académico, y al coordinador del plantel, Javier Chávez Lozano. Me da mucho gusto contar con la presencia de una alumna del sistema escolarizado, Suri, les gusta saludarte, y a Francisco Daniel del sistema semiescolarizado. Quiero comentar que, bueno, nos encontramos hoy en el plantel Felipe Carrillo Puerto de Iztacalco. Este plantel
fue inaugurado el 15 de enero del 2004 y en este momento cuenta con una matrícula de 1.394 estudiantes. En la modalidad escolar tenemos 1,000 personas y en la modalidad semiescolar 394. De estos 1,000 escolarizados tenemos 520 mujeres y 480 hombres. En el semiescolarizado tenemos 205 mujeres y 189 hombres. Tenemos 72 docentes, tutores, investigadores, 19 académicos de la modalidad semiescolar, 28 trabajadores y 5 trabajadores de personal de estructura. Este edificio está construido en una superficie de 6.833 metros. Cuenta con 21 salones, 2 audiovisuales, 2 laboratorios de ciencias, 3 laboratorios de cómputo, una biblioteca y una multicancha en patio. Como les comentaba, este plantel fue el número 14 de los planteles que integraron el proyecto inicial del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México e inició sus actividades el 21 de noviembre del 2002 en este predio y nosotros hemos ido tratando de mantener todas las instalaciones de una manera adecuada. Y algo que quiero resaltar es que fue inaugurado el 15 de enero del 2004 por el entonces jefe de gobierno y hoy presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, con el nombre de Felipe Carrillo Puerto. Durante la inauguración, Alejandro Sosa, un estudiante de la primera generación de este plantel, dio un discurso a nombre de sus compañeros durante el cual dijo una frase que decía: este es el plantel que le vamos a llamar de la esperanza, y se refería también al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los estudiantes decidieron apostar y ayudar en este plantel y quiero resaltar que este es el único plantel que brinda a estudiantes sordos a través de 7 intérpretes de la lengua de señas mexicanas que son asignados en cada una de las sesiones para la traducción de las clases en esta modalidad semiescolar. Como todos ustedes saben, el IEMS cuenta con un modelo educativo sui generis que tiene 2 modalidades, la que le llamamos escolarizada y que tiene clases normales todos los días, que consta de 6 semestres, y tenemos a la modalidad semiescolar. La modalidad semiescolar vino a abrir un panorama completamente diferente, buenísimo y muy oportuno para todas aquellas personas que inclusive ya superaran la edad entre los 15 y los 18 años. Tenemos personas adultas, hemos llegado a egresar compañeros de 70 y 75 años de edad en la modalidad semiescolar. Y creo que esta es una oportunidad increíble de un plantel de enseñanza media superior, porque uno de nuestros intereses primordiales es que nuestros alumnos salgan tanto de la modalidad escolar como de la semiescolar perfectamente preparados para poder enfrentar el siguiente paso e irse a las universidades que ellos elijan. Le doy las gracias también hoy a los planteles que nos acompañan, que viene Xochimilco, Venustiano Carranza, bueno, vienen el Venustiano Carranza José Revuelta Sánchez, y viene también los compañeros de Iztapalapa 4. Les agradezco mucho su presencia, muy amables, y espero que la noticia que hoy les trae el jefe de gobierno sea para bien de todos y todas los que trabajamos en educación y especialmente en el Instituto de Educación Media Superior. Gracias. Agradecemos las palabras de bienvenida que nos ha dirigido la maestra Silvia Estela Jurado Peña, directora general del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Enseguida tiene el uso de la voz en los micrófonos la directora general de la Universidad, Rosario Castellanos, doctora Alma Xochitl Herrera Márquez. Muy buenas tardes a todas, todos, todes.
Doctor Martí Vázquez Guadarrama, muy buenas tardes, honorables miembros del Presidium, de la misma manera. De manera muy general, les planteo qué es la Universidad Rosario Castellanos. En mayo, el 23 de mayo del 2019, en el marco de un programa de gobierno comprometido con la inclusión social, con la justicia, con la equidad educativa, se crea un modelo universitario que tiene como propósito el brindar educación superior de calidad y gratuita a la población joven y joven adulta y incluso adulta mayor que tuviera en el marco de sus aspiraciones personales y sociales cursar una carrera universitaria. Habían pasado prácticamente 2 décadas de que se había creado la más reciente en aquel momento universidad pública, que fue la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pero a lo largo de 2 décadas, ningún gobierno en la Ciudad de México había apostado por contar con instituciones de educación superior que brindaran un servicio educativo a quienes llegaban a la edad de aspirar a ingresar a una universidad. Bajo esta perspectiva y bajo la propuesta de que la educación, y en este caso la educación superior, es un importantísimo factor de desarrollo económico, social, de equidad, pero también de garantía de bienestar colectivo, se propone la creación de una universidad que a nosotros mismos, pero también al conjunto de la sociedad de la Ciudad de México ha sorprendido, porque es una universidad que apenas en un lustro que cumpliremos el 23 de mayo de este año, empezó a conformar una propuesta educativa que le dio cabida hoy día a más de 50,000 personas de todas las edades, en todas sus modalidades educativas. En el momento actual, la Universidad Rosario Castellanos cuenta con licenciaturas, con especialidades, con maestrías e incluso con 3 doctorados. Y a lo largo de todo este tiempo, que la vida de las instituciones y de las sociedades es muy breve, se ha conformado igual una planta docente que cuentan en su mayor, en el más del 50% con estudios de posgrado. Tenemos a académicos y académicas que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores. Hemos desarrollado proyectos alternativos muy innovadores como un observatorio de Derecho y Criminología, un consejo social en la Magdalena Contreras, donde aportamos elementos para la solución locales de la misma zona que tienen que ver con el agua, con el muérdago y también con el turismo social. También hemos desarrollado esquemas de innovación social donde todas y todos nuestros estudiantes pueden desarrollar habilidades orientadas al emprendimiento y a la capacidad de poder generar en una propuesta formativa más inclusiva bases de desarrollo que potencien el crecimiento económico y el progreso social. Y en este marco no quiero dejar de plantearles que en estos casi 5 años más de 3,000 personas han egresado de nuestras aulas, 39 ya se han titulado y el lunes recibimos ya finalmente por parte de la Secretaría de Educación Pública el primer título digital que ya corrobora en todos los ámbitos y todas las dimensiones de nuestro quehacer que la Universidad Rosario Castellanos está cumpliendo su tarea de formar profesionistas, cuadros humanos que verdaderamente desde una perspectiva ética puedan contribuir al desarrollo, al progreso, pero también a la movilidad en sus familias. Nuestra matrícula está integrada en más de un 60% por mujeres. Muchas de ellas han encontrado en nuestras modalidades educativas, que son presencial, semipresencial y a distancia, un espacio donde puedan atender una N cantidad de funciones y además continuar con sus estudios universitarios, constituyéndose así en un enorme potencial de capital cultural e intelectual para ellas mismas y para sus familias. Y algo también que nos honra mucho es que también en más de un 60%
nuestra universidad ha formado a personas que son la primera generación de universitarios y universitarias. En las familias, por primera vez, hay alguien que tiene un título universitario, y eso, por supuesto, no solo constituye una forma de orgullo familiar y personal, sino también es un enorme potencial de desarrollo para quienes aspiran a esta universidad. Y en este marco también les queremos señalar que por muchas vías, en un marco sinérgico de todas las instituciones de educación media superior y superior, también nosotros hemos podido albergar a estudiantes de GEMS ya en las generaciones anteriores, y nos parece que con la propuesta que hoy se define podremos verdaderamente consolidar una bisagra, una clave de acceso a la universidad que nos lleve pues, en distintos marcos a la formación de estos cuadros humanos a los que hago referencia. Les invitamos de manera general, permanentemente, por todos los medios y en todos los momentos, a que visiten nuestra página, vean nuestra oferta, vean de qué se trata esta universidad y de alguna manera podamos transmitirles por qué la Universidad Rosario Castellanos se está constituyendo verdaderamente en una opción educativa de nivel superior para la Ciudad de México. Muchísimas gracias, jefe de gobierno, muchísimas gracias, doctor Angulo, gracias, como siempre. Hemos escuchado la importante participación de la doctora Alma Xochitl Herrera Márquez, directora general de la Universidad Rosario Castellanos. A continuación tiene la palabra la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, doctora Ofelia Angulo Guerrero. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están los jóvenes del Instituto de Educación Media Superior? Bien. ¿Bien? Muy bien, pues es un gusto para mí estar esta tarde acompañando al doctor Martí Batres Guadarrama a este plantel, uno de los 28 planteles que integran hoy el Instituto de Educación Media Superior, para hablar de un tema que traemos todos en la sangre, que es la educación. La educación, me encanta ver y saludo con mucho gusto a quienes hoy están representando los diferentes planteles de aquí de la Ciudad de México, porque estuve leyendo, la educación es el corazón de la transformación. Efectivamente creemos eso, estamos convencidas de que a través de la educación se transforma la vida de la persona, se transforma la familia, se transforma la comunidad, se transforma la ciudad, se transforman naciones completas. Así que, jefe de gobierno, es un privilegio que este plantel cuente hoy con su presencia, y saludo también con muchísimo gusto y mucho agradecimiento al secretario de Inclusión y Bienestar Social, a mi amigo el maestro Gerardo López Hernández. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos das, secretario, y a la directora general de GEMS y a la directora general de la Universidad Rosario Castellanos por sus mensajes, por su ilustración, por la información tan valiosa que nos acaban de compartir. Y miren ustedes, es que cuando uno se ocupa de la educación, no tiene nada más que alegrías. Apenas hace unos días, el viernes pasado, tuvimos la enorme alegría de entregar los certificados a la primera generación del bachillerato en línea Pilares. Y es muy gratificante porque, así como lo dijo la directora general, la maestra Silvia Jurado, hay personas de diversas edades. Había jovencitas de escasos 18, 20 años, hasta personas de 70, más de 70 años. Y es
cuando uno recibe un certificado de cualquier tipo educativo, básico, media superior o superior, la ilusión que se expresa en la cara de las personas, en la cara de las familias, es indescriptible. Son uno de los momentos más emocionantes las ceremonias de conclusión de periodos educativos, de periodos formativos. Y en la Ciudad de México, la educación está pues en su Constitución, en el artículo 8º, que habla justamente de la ciudad educadora y del conocimiento, reuniendo estos dos componentes, la educación y la ciencia, porque la educación se debe fortalecer desde la ciencia, a partir de los nuevos conocimientos que genera el conocimiento. El derecho a la educación. En la Ciudad de México, las personas tienen derecho a la educación en todos los tipos, niveles, y tienen derecho al conocimiento y al aprendizaje continuo, y esto se dará con acceso igualitario para recibir una formación adecuada a su edad, a sus capacidades y necesidades específicas. Leí directamente el primer párrafo del artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México. ¿Y qué hemos hecho para que este derecho se haga efectivo? Pues hemos hecho esto, dos modalidades en el IEMS, la modalidad escolarizada para los jóvenes que tienen que estar en las aulas y la modalidad semiescolarizada para las personas que trabajan, que tienen menos tiempo y que tienen que combinar sus actividades. Y también hemos diseñado el subsistema de educación comunitario Pilares. En esta alcaldía hay 12 pilares, así que habrá seguramente un pilares cercano a su domicilio en donde pueden y deben y deseamos que asistan aquellas personas mayores de 18 años que no han terminado sus estudios de educación básica. En esta alcaldía, el 34% de las personas apenas tienen la educación básica terminada, es decir, no tienen bachillerato, no tienen la universidad. Y es necesario que para las metas que nos hemos propuesto de pasar de un nivel promedio educativo de 11 años, que por cierto, el promedio de la ciudad es el mismo promedio que tiene esta alcaldía, de 11%, pues pase que es equivalente a la secundaria, pase a un nivel de bachillerato, de preparatoria. Y para eso necesitamos que el 20% de las personas que no han terminado la secundaria la terminen y lo pueden hacer en los pilares, en donde tienen computadoras, acceso a internet, porque recuerden que en esta ciudad el derecho al acceso gratuito al internet es eso, un derecho. Entonces se encuentran computadoras conectadas a internet, encuentran también tutores, asesores, personas que les ayuden a prepararse para obtener su certificado de secundaria y con ese certificado puedan transitar al bachillerato. Porque ustedes, ¿dónde están los jóvenes? Ustedes que están aquí, allá atrás, y ustedes que están aquí enfrente, que ya pasaron a la universidad, pues tenemos una responsabilidad social con aquellos que no han podido aún ejercer su derecho para la educación básica, para concluir su educación básica y concluir su derecho al bachillerato. Tenemos una responsabilidad social. Así que yo termino con lo siguiente. Les invito a que todos los jóvenes y no tan jóvenes que están aquí, que podrán conocer una persona por ahí, en su colonia, en su familia, entre sus parientes, entre amigos, que no han concluido la secundaria, díganles que pueden ir al bachillerato al Pilares más cercano a terminar su secundaria, que es su derecho.
o quien ya tiene el certificado de secundaria, que venga a un IEMS en la modalidad semiescolarizada o que vaya a un Pilares a estudiar su bachillerato. Y lo puede hacer presentando un solo examen. En el Pilares le van a ayudar a prepararse para pasarlo. Si de alguna manera tuvo inconclusa sus estudios de bachillerato, con un examen lo puede terminar. O puede ir acreditando las materias poco a poco, en bloques de dos materias, hasta concluir las 12 asignaturas que tiene el bachillerato en línea Pilares. O estudiarlo por completo, durante así, completito, a la par, hasta concluir todas. O sea, hay diferentes esquemas en los que las personas pueden estudiar su bachillerato. Queremos que todo mundo ejerza su derecho a la educación y nos esforzamos para que todo mundo se entere de las diferentes opciones que hay para que ejerzan su derecho. Así que llévense esa tarea, por favor, de invitar al menos a una persona a que concluya sus estudios si no lo ha podido hacer hasta ahora y ya es una persona mayor de 15, 18 años. Jefe de gobierno, estamos muy contentas de que puedas acompañarnos a dar esta noticia de las opciones que el gobierno de la Ciudad de México ha establecido para que todo mundo ejerza su derecho a la educación. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Ofelia Angulo Guerrero, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Y a continuación, escucharemos el mensaje que nos dirige el jefe de gobierno de la Ciudad de México, doctor Martín Batres Guadarrama. Muchas gracias. A mí me da mucho gusto venir a reuniones con jóvenes y estudiantes y profesores siempre. Y me da mucho gusto estar acompañado de varias académicas muy entusiastas, de la doctora Ofelia Angulo, nuestra secretaria de Educación, de la maestra Silvia Jurado, la directora del IEMS, de la doctora Alma Xochitl Herrera, que es la directora general de la Universidad Rosario Castellanos, además de muchos otros colaboradores como Juan Gerardo López, el secretario de Bienestar, y muchos otros. Me da mucho gusto venir a darles una buena noticia con la que voy a terminar mi intervención, particularmente buena noticia para los jóvenes estudiantes, las y los jóvenes estudiantes. Pero también, pues no puedo dejar de reconocer que me emociona mucho venir a una escuela que se llame Felipe Carrillo Puerto, porque el nombre entraña una leyenda que me tocó escuchar de mis padres, maestros normalistas desde mi infancia. Entonces, cuando hablaban de Felipe Carrillo Puerto, nos decían, fue el gobernador socialista de Yucatán. Y eso implicaba una definición revolucionaria todavía mayor. En aquellos años, en los años 20, cuando se estaban dando los procesos posteriores a la Constitución de 1917, había efervescencia revolucionaria en el país y en muchos lugares destacaron algunas figuras como Adalberto Tejeda en Veracruz, o Heriberto Jara también en Veracruz, y otras en otros lugares del país con diferentes grados de profundidad. Pero en torno a Felipe Carrillo Puerto se da la mayor fascinación porque era un gobernador que no solo era revolucionario, sino que además era un gobernador que se declaraba socialista y que enfrentó a una oligarquía blanca, racista, una casta, que ya ven que hay una película en la que la denominan la casta divina, que era terrible, que trataban a los indios mayas, ya no digamos como sirvientes, sino como esclavos,
en las haciendas enequeneras. Entonces, la labor de Felipe Carrillo Puerto fue impresionante y fue gobernador en un suspiro. Fue gobernador de 1922 a 1924, cuando fue asesinado, porque así reaccionan las oligarquías. Encontraron entonces un momento cuando viene este conflicto nacional que se da entre Adolfo de la Huerta y Obregón, y entonces en ese resquicio la casta divina de Yucatán aprovecha y asesina a Felipe Carrillo Puerto y a otros de sus colaboradores. Pero Carrillo Puerto se hace célebre por su defensa de los indios mayas, por su combate al racismo, por su combate a la ideología de castas que engendraba la idea de privilegios y de desigualdad, y también porque alentó la organización de obreros y de campesinos para que se pudieran defender durante ese lapso. Ya antes había sido dirigente del Partido Socialista del Sureste, antes de ser gobernador, y antes todavía, a principios de la segunda década del siglo XX, se había entrevistado con Emiliano Zapata, ni más ni menos que aquí en la capital, en Milpalta, lo había conocido y ahí había tenido contacto con un revolucionario que para él era muy importante en plena guerra contra Victoriano Huerta. Entonces decir Felipe Carrillo Puerto no solo es decir el nombre de un plantel, sino es un nombre muy especial, muy particular. Era un hombre además de ideas libertarias, y no solo él, sino su familia, su hermana Elvia Carrillo Puerto, también tuvo grandes méritos y fue promotora de los derechos de las mujeres. Y en Yucatán, por esa lucha que dieron ellas y ellos, se logró el voto de las mujeres mucho antes que a nivel nacional. El voto de las mujeres se conquista en 1953, pero ya en los años 20 las mujeres votaron en Yucatán, porque esa revolución que promovieron los Carrillo Puerto era, además de agrarista, además de obrerista, era también una revolución feminista. El propio Carrillo Puerto era un gran promotor, como decía, de ideas libertarias y del amor. Él mismo se enamoró profundamente de aquella periodista norteamericana, Alma Reed, y la canción esa que grabó Guti Cárdenas, de Peregrina, esa está inspirada en el amor de Felipe Carrillo Puerto por Alma Reed. Hace 20 años yo vine a la inauguración de este plantel con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Él era jefe de gobierno de la Ciudad de México, yo era subsecretario de gobierno en su gobierno. Yo era subsecretario y me dicen, estás invitado a la inauguración del plantel de Felipe Carrillo Puerto. Y dije, ¿cómo no voy a ir? Y aquí creo que hasta se tarareó la canción de Peregrina, ¿no? Dice algo así como: peregrina, de ojos claros y divinos, ya encendidas de amor, mujercita de los labios purpurinos y radiante cabellera como el sol. La verdad, la verdad es que me sé toda la canción, porque se la cantaba mi papá a mi mamá, que era de ojos verdes, entonces le cantaba esta canción mucho, y ya nos platicaban de Felipe Carrillo Puerto. Pero le agrego además, a propósito de que estamos en un plantel escolar, que Carrillo Puerto tomó protesta el 1 de febrero de 1922 como gobernador de Yucatán. Y luego, el 7 de ese mismo mes, o sea, 6 días después,
promulgó la ley de instrucción de la escuela racionalista en el estado de Yucatán, que es esta visión de la educación que luego recogió el propio general Lázaro Cárdenas, educación científica, gratuita, y que ponderaba también la formación técnica de la clase trabajadora. Promovió un Congreso Nacional de Maestros en 1922 y proyectó una Universidad Nacional del Sureste con una formación adecuada al desarrollo de esa región. Además, promovió el papel del profesorado como dirigente comunitario, y los profesores de todos esos años se formaron como profesores con una gran visión progresista, nacionalista, patriótica, con valores cívicos, y todavía durante muchos años así fueron los profesores, después con el gran refuerzo que se dio en el cardenismo. Bueno, él murió asesinado el 3 de enero de 1924. Por eso este año, 100 años después, este año lleva el nombre, así lo planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador, se llama Año de Felipe Carrillo Puerto, benemérito del proletariado revolucionario y defensor del Mayab. Bueno, esto es lo primero que quería decirles. Algo de Carrillo Puerto que me parece muy importante comentarlo aquí, en este plantel. Ahora bien, voy con la segunda parte. Hemos luchado por conquistar diversos derechos relacionados con la educación. Tiene eso una explicación. En algunos de nosotros, pues la influencia de nuestros padres, pero formo parte de una generación que luchó por la gratuidad de la educación y por la integralidad de los sistemas educativos. Cuando estaba de estudiante en la preparatoria 7 de la UNAM, en el año de 1986, ya fue hace tiempo, aunque aparento menos edad, pero en aquel momento el rector de la UNAM, Jorge Carpizo, propuso varias reformas, en realidad eran contrarreformas, entre ellas cobrar cuotas en la UNAM cuando ya era prácticamente gratuita, porque ya la inscripción equivalía a 20 centavos, y luego propuso también eliminar el pase automático, ir eliminando el pase automático del bachillerato de la UNAM a la licenciatura de la UNAM. Entonces los estudiantes salimos a protestar. Entre esos estudiantes hay muchos conocidos. Uno de ellos es Juan Gerardo, él era estudiante también, pero bueno, una muy conocida, Claudia Sheinbaum, era estudiante de la Facultad de Ciencias, estudiante de Física. También había otros en ese movimiento, Jesús Ramírez Cuevas, el vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador. También participó en ese movimiento Hugo López-Gatell, que ahora fue subsecretario de Salud, o el escritor Fabricio Mejía, y muchos otros que participaron. Fue una generación que luchó mucho. Y entonces, ¿qué decíamos nosotros? Pues básicamente dos cosas. Una, se tiene que mantener el pase automático del bachillerato a la licenciatura, porque forman parte del mismo sistema, es decir, porque el bachillerato y la licenciatura son de la UNAM. Decíamos entonces, si ya hiciste tu examen de ingreso al bachillerato, ¿por qué vas a hacer otro examen de ingreso a la licenciatura si ya eres universitario, ya formas parte de ese sistema universitario? Y el otro gran argumento que decíamos era, la educación no se debe cobrar en ningún nivel. Es una falacia eso de que la educación debe ser gratuita a nivel básico y que en el nivel medio superior y superior ya se debe cobrar. Toda la educación debe ser gratuita porque la educación es un derecho, es un bien público general. Debatíamos con los neoliberales entonces porque ellos consideraban que cada estudiante debía pagar. ¿Y por qué? Porque pensaban que era un interés particular el estudiar
Y nosotros decíamos, los estudiantes no deben pagar la educación porque es un interés de la sociedad que estudien, porque van a generar un beneficio al conjunto de la sociedad como profesionistas. Entonces dimos esa batalla. En aquel entonces nos decían, si quieres estudiar debes pagar, y ya como funcionarios promovimos mucho, o en parte fuimos causantes de que el ingeniero Cárdenas y después el licenciado López Obrador promovieran la creación de preparatorias de la universidad y que fueran gratuitas, y de que los estudiantes del IEMS nacieran con beca. Esa beca que hoy es universal en todo el país, nació en el Instituto de Educación Media Superior. Porque así invertimos el principio. Invertimos el principio de que si quieres estudiar debes pagar, por el principio 180 grados del otro lado, si quieres estudiar te vamos a apoyar para que no dejes de estudiar. Son dos principios completamente opuestos, y consideramos que en una filosofía humanista y de bienestar se tiene que procurar que los jóvenes estén en las escuelas. Ahora bien, para terminar, solo me resta decir lo siguiente. Si el bachillerato de la UNAM y la licenciatura de la UNAM forman parte de un mismo sistema universitario, también nosotros decimos, el Instituto de Educación Media Superior y la Universidad Rosario Castellanos forman parte de un mismo sistema, porque ambas son instituciones de educación del gobierno de la Ciudad de México y por lo tanto pueden estar enlazadas. De tal manera que entre el Instituto de Educación Media Superior, la Universidad Rosario Castellanos, el gobierno de la Ciudad de México, firmamos un convenio para establecer el pase automático del Instituto de Educación Media Superior a la Universidad Rosario Castellanos, de tal forma que así aseguramos la licenciatura para los jóvenes estudiantes. Claro que cada estudiante tiene libertad, y un estudiante puede decir, yo quiero ir a otra universidad. Por supuesto que sí, tiene esa plena libertad cualquier estudiante del Instituto de Educación Media Superior. Pero sabemos bien cómo la educación se va convirtiendo en un embudo a medida que vamos ascendiendo en los grados superiores. Así es de que, de cualquier forma, respetando la decisión de cada alumna y de cada alumno del IEMS, sí podemos decirles, decidan lo que decidan, tienen garantizado, si así es su voluntad, una licenciatura, el pase a una licenciatura de la Universidad Rosario Castellanos sin ningún otro procedimiento adicional de ingreso. Es decir, terminan sus créditos en el Instituto de Educación Media Superior y pueden pasar a comenzar una licenciatura en la Universidad Rosario Castellanos. Esto es lo que queríamos decirles el día de hoy. Muchas gracias por su atención y sobre todo, muchas felicidades. Abrazo fuerte para todas y todos. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido el doctor Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y ahora invitamos a los integrantes del Presidium sean tan amables de bajar al frente de la primera fila para una fotografía relativa a este evento. Les pedimos a todas y todos los presentes sean tan amables de ponerse de pie para que salgan en la fotografía colectiva